Siguiendo con la continuidad de estos temas y con la lógica del proceso inflamatorio, aquí vemos ahora los pasos de la fagocitosis, ¿no? Como decíamos, Elie Mechnikov, que antiguamente llamó a estas células macrófagos, a estas los llamó micrófagos. Y son nuestras células fagocíticas del cuerpo. Ya dijimos que la célula dendrítica no es fagocítica, sino tiene una función parecida, pero es pinocitosis. Y las otras dos células que sí son fagocíticas, pues ya dijimos que también son las células de Sertoli y las del epitelio pigmentario de la retina. Pero esas no son tan profesionales como estas dos que estamos viendo aquí. El proceso de fagocitosis, pues tenemos muchos pasos atrás, que es lo que hemos estado revisando. Aquí vemos vasos sanguíneos, vean el marcador que hemos visto, pero ya en vivo y en directo. Este es tejido adiposo, pero lo que está en café son los capilares y algunas más grandes que serán las vénulas. Pero vean cómo estas moléculas existen y no están ahí nada más por algo, una cuestión teórica. Entonces, este es el CD31 en vivo y en directo y este es el CD15 o el Cialis-Lewis también en vivo y en directo, nada más que aquí es como un marcador de color rojo para que los que vemos son neutrófilos, pero como están ya, algunos ya estallaron, no se les ve la típica morfología, pero quiero nuevamente ver cómo estas moléculas existen y por otra razón muy importante, que con una simple tinción de inmunohistoquímica, en cuestión de un par de horas yo puedo tener el diagnóstico de una deficiencia de adhesión leucocitaria, claro, siempre y cuando se deba a deficiencia de CD15, ¿no? Simplemente con este anticuerpo. Y aquí ya vemos los dos. En café vemos con la doble inmunohistoquímica el endotelio en café y el Cialis-Lewis en rojo, en este neutrófilo que ya está estallando aquí. Pero lo que quiero que vean es que esto rojo se pega con esto café. Por ejemplo, en la migración veíamos que había CD31 acá y CD31 acá también, pero podemos teñir de la misma manera las ICAMs que se corresponden con eh, las integrinas del neutrófilo y también están estos anticuerpos, nada más que son más raros de conseguirlo, pero quiero que lo vean más que se lo aprendan. Entonces, ya vimos la importancia de estas y para ahora hablar de fagocitosis, vemos cómo es difícil ver los lisosomas. Esta es una foto de muy alta resolución y podemos ver los fagosomas, estas vacuolas. Este es un monocito, pero la interleucina 1, este es uno de sus efectos y de las que hemos estado viendo, que lo vuelve más móvil, más activo, y esto va a tener importancia cuando veamos hiperactivación de macrófagos. O acá, estas vacuolas son los fagolisosomas, pero quiero que vean esos puntitos que están alrededor de las vacuolas claras. Los puntos morados más grandes, esos apenas son los lisosomas, apenas los podemos resolver con este microscopio, y eso que este es de la mejor óptica que tenemos. Y apenas se ven como unos puntos morados que son los que se están fusionando con esas vacuolas claras, donde estaría mi antígeno, bacteria o microorganismo a destruir, ¿no? Que no siempre va a ser esto, pero vemos nuevamente cómo todo esto no es teórico, sino eh, aquí lo tienen presente, ¿no? Ya no voy a seguir hablando de esto, sin embargo, aquí sí quiero que nos ubiquemos, ya que en los libros siempre se dice que todo esto pasa, pero nadie se imagina dónde está pasando, y aquí es donde vamos a aterrizar lo que hemos visto en muchos videos, incluso otros que no corresponden al proceso inflamatorio, y simplemente en un esquema quiero que notemos, este sería el macrófago, nada más que aquí está todavía en etapa de monocito transformándose a macrófago. Las fibras colágenas o toda la matriz extracelular aquí la estamos representando que está rota y se está fragmentando por un traumatismo, por ejemplo, o por una infección. Las bacterias están desprendiendo también sus sustancias, es decir, todo este conjunto. Los colores son para cada uno, pero en general, para no tardarnos, todos estos puntos es lo que yo llamo quimiotaxis o sustancias quimiotácticas que están resumidas acá. Pero este resumen me va a quitar un poquito de tiempo, así es que lo voy a decir muy rápido. Cuando yo abro estas dos células endoteliales, dijimos que por aquí sale todo esto, pero antes de todo esto sale el agua y las moléculas, y esto tarda
poco en actuar. Entonces, por eso es que decíamos, si esta es una primoinfección, no voy a tener anticuerpos en ese momento y lo que va a salir es el complemento. Y ya vimos en los esquemas anteriores que aquí o voy a destruir a la bacteria por el complejo de ataque de membrana o la voy a opsonizar, que me va a servir para que este venga y reconozca, o bien voy a secretar el C3A y C5A para hacer quimiotaxis, ¿no? Eso sería respecto al complemento. De las bacterias, pues ya vimos que todos los productos de esas paredes celulares, también no me quiero tardar, peptidoglicán, etcétera, etcétera, todo esto es de las bacterias. Seguimos con los anticuerpos. En el caso de que esto ya no fuera una primoinfección, aquí se van a salir anticuerpos y tengo anticuerpos fijadores de complemento, ya vimos la IgM y los dos subtipos de IgG, pero también si tengo anticuerpos de alta afinidad, recuerden que estos tienen receptores para el FC de la inmunoglobulina o para el complemento. Entonces, esta es la lógica atrás de todo esto. Los formilpéptidos pues entrarían acá en los productos de degradación, pero los puse acá para que no los confundamos con los fibrinopéptidos, porque aquí también se está saliendo líquido con factores de la coagulación y ya vemos la lógica. Acá una malla laxa, porque también aquí no estaba la célula cerrada, pero se secreta heparina, y acá una malla densa para microtrombosar esta vasculatura y no se diseminen estas bacterias por acá hacia otros sitios y al rato tenga una septicemia. Pero estos factores de la coagulación, a la hora de romper el fibrinógeno aquí, pues me va a dar los fibrinopéptidos y la trombina va a activar a los receptores PARS de estas células. Atención con este esquema porque es de la mayor importancia. En este esquema se resume lo que todo mundo ha estudiado por separado. Los inmunólogos le dan importancia al complemento y a los anticuerpos, los bacteriólogos pues a sus productos de degradación, los patólogos a algunas otras sustancias que vemos acá, etcétera, y todo se vuelve confuso si no nos ubicamos dónde está pasando todo esto. Lo mismo que vimos en coagulación. Por eso pensamos que, o dicen los especialistas, que la coagulación es una balanza y que están peleándose acá dentro los factores de coagulantes con los anticoagulantes. Pasa el mismo efecto aquí, todo el mundo se confunde porque no nos ubicamos en la microanatomía, que es la histología, y esta es la razón, ¿no? Entonces, veamos todo lo que hemos estado explicando desde la coagulación, por ejemplo, aquí se aterriza también. Por eso la trombina va a activar a estos, ¿no? Si yo tengo un traumatismo, esto que dice aquí, productos de degradación de la matriz, aunque no haya infección, etcétera, etcétera, pues va a ser el mismo efecto. Estas pelotitas rosas pues van a ser quimiotácticas para estos, pero aquí no va a haber tanto activación de los receptores tipo TOL, por ejemplo. Y el proceso va a ser más leve, más regulado, no va a ser una inflamación de grado considerable. Y lo mismo, al romperse en el trauma células del tejido inocente o incluso de algunos leucocitos, pues los famosos productos de degradación del ácido araquidónico, que recuerden que puse dos porque los que son de las fibroblastos, por ejemplo, un fibroblasto no tiene la misma cantidad de esas enzimas fosfolipasas que veíamos, a diferencia de un leucocito. Un leucocito tiene mayor cantidad de fosfolipasas y estos tienen un metabolismo más acentuado del ácido araquidónico. Entonces, esta es la otra parte de la lógica atrás de esto, ¿no? Y a propósito, estas enzimas fosfolipasas también están presentes en algunos insectos, ¿no? Como himenópteros, que harán avispas, abejas, todo lo que se llama pues himenóptero tienen fosfolipasas, y esta es otra razón que cuando sufrimos picaduras por estos himenópteros vamos a tener esta reacción, pero de manera exógena. Y pues esto ya lo explicamos en las pláticas más recientes, ¿no? Entonces, estos sí van a ser secretados ante un proceso infeccioso, autoinmune o alérgico. Ahora, esto es intravascular y esto es extravascular. Y solo quiero que veamos otra vez estas mallas. Cada vez les voy mostrando más. Aquí se ven mejor definidas y el rolling
para coagular estos vasos, pero afuera necesito también formar fibrina para ayudar a atrapar, a aprisionar bacterias. Aquí vemos un neutrófilo en apoptosis. Vemos cómo forma estos puntos negros diferentes, el núcleo se fragmenta, ya no es trilobulado. Pero eso no importa, esto lo hacen porque forman gran cantidad de radicales libres y antes de hacer netosis, no todos hacen netosis como pensamos. La netosis solo es cuando se frustra o cuando no pueden, por ejemplo, aprisiona bacterias aquí y no las puede fagocitar, pues exocita su material. Pero la mayoría va a morir fagocitando y estallando por ese daño de los radicales libres, no confundir el estallido respiratorio con la netosis. Y en estas mallas de fibrina, sobre todo en las intravasculares, como aquí sí tenemos eritrocitos circulando, se van a rebanar aquí los eritrocitos y por eso en sepsis nosotros vemos las células que llamamos esquizocitos de división, que en la literatura llaman esquistocitos, ¿no? Pero esquistos pues también es correcto, esquisto como esquistosoma, un helminto con el cuerpo partido, o esquizofrénico de mente dividida, es la misma etimología. Este es un neutrófilo en apoptosis, se ve muy claro, a diferencia de estos, vean cómo el núcleo es más violeta y están en banda, algunos ya empiezan a segmentarse, pero vemos acá como el núcleo es más oscuro, ya casi negro, porque es esto que decíamos de los conceptos cuando revisamos los conceptos de cariólisis, cariorrexis, etc. Pero este es un neutrófilo en apoptosis cuando ya cumplen su función o se quedan a medias, pero la cantidad de radicales libres es tanta, más que en el macrófago, y por eso inmediatamente entran en apoptosis y por eso es otra razón de que viven minutos a horas, máximo 2 días, y eso contando desde que están circulando, pero saliendo al tejido su vida media es de minutos, máximo horas. Y está comprobado porque pacientes que no tienen neutrófilos o que tienen una cuenta muy baja de neutrófilos, enseguida en las próximas horas desarrollan septicemia. Eso está muy bien estudiado, lo que llamamos en la clínica neutropenia grave y fiebre. Y la fiebre no es más que otra cosa que el macrófago tratando de destruir piógenos, pero la célula que destruye piógenos es el neutrófilo. Otra razón más para no repetir lo de agudo y crónico, que no tiene lógica y es de las cosas más tontas que se han dicho en la medicina, ¿no? Y más en estos tiempos. Aquí vemos esta misma malla de fibrina, pero vean estos puntos rosas, no adivinan qué es. Estas son plaquetas contrayendo esa malla de fibrina y también no hay libros que muestren esto y también los pueden buscar. Y vemos, aquí se ve justo donde funciona la glicoproteína 2B3A para contraer esa malla de fibrina. Cuando hablemos algo de la enfermedad de las plaquetas, pues vamos a ver trombastenia de Glanzmann, por ejemplo, o Bernard-Solier, todas estas alteraciones. Pero si, sigamos adelante. Entonces, esto está pasando acá, pero la fagocitosis pues va a ser en el tejido. Ya dijimos que puede haber fagocitosis intravascular solo en este caso. Cuando tengo trombosis sí se han visto monocitos transformándose a macrófagos dentro de los vasos o en endocarditis bacteriana, ya lo habíamos dicho, pero en el tejido va a ser más del 90 y tantos por ciento donde se lleva a cabo este proceso. Esta es una célula epitelial, estas son bacterias que ya hemos visto, pero esta célula epitelial puede producir interleucina en menor cantidad si quieren, pero ¿para qué? Para reclutar también neutrófilos principalmente, pero ya dijimos la razón por qué salen primero. Y aquí vemos, sobre todo sí está fagocitando estas bacterias, que aquí las vemos a mayor detalle. Y este sería el ejemplo, estas son bacterias, las verdes, y aquí ya está una dentro de este neutrófilo, más o menos está en escala. Y ahora vamos a ver los pasos de la fagocitosis de manera resumida. Entonces primero necesito reconocerla por todo esto que dijimos. Si ya tengo aquí receptor C3b o C4b
o anticuerpos de baja o de alta afinidad, pues esta célula o el macrófago tienen aquí receptores que reconocen esto para poder fagocitarla, sobre todo si esta cápsula de la bacteria, como ya vimos, es resbaladiza en piógenos. Aunque ya vimos que si esto fuera micobacteria, pues no tiene esa cápsula resbaladiza, pero sí, incluso se deja fagocitar, pero el mecanismo de Mycobacterium va a ser acá adentro, de inhibir la fusión del fagosoma con estos lisosomas. Porque estos no vienen flotando como aquí en el esquema, estos están unidos a microtúbulos, que es por donde viajan hacia el fagosoma. Pero Mycobacterium justamente lo que hace, inhibir la fusión de estos con el fagosoma. Entonces, pero en el caso, ahorita vamos a seguir con los pasos para no tardarnos. Entonces, este es el reconocimiento por cualquiera de las vías. Hay más. Entonces viene se forman pseudópodos, aquí polimeriza actina, que no está mostrado en el esquema, y es como va caminando el neutrófilo, pero con esos mismos pseudópodos empieza a formar un fagosoma que va a endocitar a estas bacterias, a fagocitar más bien. Recuerden que fagocitosis es por arriba de 0.5 micras, lo que podemos resolver con un microscopio, y lo que llamamos pinocitosis, pues es todo lo no resoluble con un microscopio, pero no importa, esos son conceptos. Entonces, una vez que formamos el fagosoma, pues ahora queda cerrar esta parte, las membranas se vuelven a sellar y recuerden que aquí tampoco está representado, pero llegan endosomas que traen un pH ácido porque, sobre todo en estos gránulos, los más grandes son los gránulos primarios y los más pequeños los gránulos secundarios. Cuidado porque hay libros que dicen que tiene 3 granos el neutrófilo, 3 tipos de granos, no. Tiene los primarios y los secundarios, solo que se confundió en el pasado que estos cambiaban por un fenómeno de metacromacia a un color gris lavanda y se han confundido, se pensaron que eran 3 tipos de granos, pero son solo estos dos. Pero aparte de eso tenemos granos provenientes del endosoma, hay endosomas tempranos, tardíos, como ya vimos en el video de enfermedades por atesoramiento, pero esos tienen bombas de protones que van a vertir aquí para hacer más protones para hacer ácido esto y las enzimas del neutrófilo puedan funcionar aquí, igual las del macrófago. Pero como ya vimos que el neutrófilo es una célula kamikaze, pues este alto contenido de radicales libres que va a formar, pues va a hacer que el neutrófilo muera como ya lo mostramos. Una por apoptosis o porque estalle o porque se frustre y forme los nets. Entonces, de esto es formación del lavacola y ahora cierra la membrana y va a degradar, va a tratar de degradar esto de una manera limitada para no hacer daño al tejido de alrededor, pero nuevamente repito, tiene alto contenido de peróxido de hidrógeno, etcétera, que es el famoso estallido respiratorio. Otra vez vemos que el oxígeno lo dirigimos a algo. Como él ya no va a vivir más tiempo, no tiene caso que ese oxígeno se dirija a sus mitocondrias, puesto que ya va a morir en el proceso. Entonces todo el oxígeno lo dirige para matar bacterias. Muchas veces pensamos que son las enzimas lisosomales las que destruyen a los microorganismos y no. Lo que destruye principalmente a las bacterias es como nosotros lo hacemos en la vida real, poniendo agua oxigenada o si es un metasuario poniéndole sosa cáustica o si es como purificamos el agua, clorando el agua. Es decir, eso es lo que mata a los microorganismos y no las enzimas. Por ejemplo, las enzimas que sí están en estos pequeñitos, en estos gránulos secundarios, por ejemplo, la lisozima, sí degrada esta pared bacteriana, pero eso principalmente va a ser ayudado por la lisozima degrada. Recuerden que hay unas que tienen pared y abajo de la pared la membrana, y en la membrana tienen enzimas similares a nuestras mitocondrias, y de esto es lo que se encarga la lisozima, degradar la pared externa para que todos estos radicales puedan dañar por oxidación a esas proteínas similares a las nuestras en las mitocondrias, ¿no? Para que no obtengan estas energías y se mueran. Lo mismo que hacemos de manera simple en la vida real. Si nosotros
dejamos, aunque parezca lo que parezca, si dejamos, o como pasa en las telenovelas, que le tapan con una almohada a la persona que quieren matar, la dejan sin oxígeno y se muere, y exactamente hacemos nosotros con estos microorganismos, ¿no? Entonces, aquí ya vean, noten a diferencia del esquema anterior el daño al tejido, pero antes del daño al tejido, pues esta célula va a morir en ese famoso estallido, porque estas enzimas no quedan limitadas al fagosoma, sino se comienzan a distribuir en todo el neutrófilo, al grado de que éste muere en el proceso. Y posteriormente estos radicales libres o enzimas salen y dañan al tejido de acá. No les voy a poner la lista de lo que contienen, eso está muy bien explicado en los libros, pero los primarios principalmente tienen esta maquinaria en esta membrana, y los secundarios tienen las enzimas que llamamos neutras o que actúan en un pH neutro. Estas actúan en un pH ácido, por lo que acabamos de decir. Entonces, estas me sirven después, ya que destruimos a la bacteria, para degradar sus componentes. O aquí es donde va la elastasa y colagenasa para degradar la matriz, el tejido conectivo denso, y también aquí van las mucopolisacaridasas para degradar el tejido conectivo laxo. Los mucopolisacáridos es sinónimo de, como ya vimos, de glicosaminoglicano. Y esta máquina, quiero que veamos que tiene esta membrana, pero las que están incrustadas principalmente son estas dos. Esta está en la micapa, pero estas están afuera. Esto dice afuera, esto está adentro. Entonces, esto sería citoplasma, y aquí sería la luz de este gránulo. Pero este gránulo, este grande rojo, se va a fusionar con la vacuola clara que veíamos acá. Aquí estamos viendo el momento de la fusión, y justamente quiero que notemos que en esa fusión estas proteínas que les estoy mostrando quedan por fuera, pero una vez que se fusionen, lo que van a vertir, que sería equivalente a la luz del gránulo, por ejemplo, estas van a bombear electrones del citoplasma hacia la luz, y aquí es donde formamos todas estas sustancias que estoy diciendo. Entonces, esta máquina, la luz es acá, pero estas que están afuera se arman junto a estas una vez que se fusiona el gránulo con la vacuola o el fagolisosoma. Porque no tendría caso que desde ese gránulo comenzara a bombear electrones, y el estallido respiratorio se llevaría a cabo antes. Y por eso es la frustración en la netosis, pero esto no lo voy a explicar hasta que lleguemos a inmuno, que se va a funcionar con esta cromatina, con las histonas, y por eso los pacientes lúpicos tienen fenómenos de actividad después de un proceso infeccioso o traumático. Ahora, vamos a ver esta máquina a detalle porque es diferente. Es la misma en el neutrófilo y en el macrófago, la diferencia radica en la cantidad. Este es de manera general. Este sería mi fagosoma, aquí van las bacterias, y mi gránulo que se va a fusionar con esta membrana. Vean cómo otra vez dice adentro y afuera, no se vayan a perder. Entonces esto se comienza a armar una vez que esto se fusiona, y cuando se fusiona esto queda hacia la luz, y voy a bombear de aquí electrones porque de este azul, sobre todo el GP91, tiene citocromos, y es por donde hacemos fluir los electrones, a través de esos citocromos con hierro. Por eso decíamos que el hierro es como un cable molecular. Y adentro se forman los radicales libres, no quiero que se formen afuera, sobre todo en el macrófago, que va a vivir meses o años, ¿no? En el neutrófilo, pues, esto está más aumentado, y por eso muere en el proceso, pero destruye piógenos. En cambio, un macrófago no destruye piógenos porque estos producen una sustancia que inhibe a estas. Pero vamos a verlo a más detalle. Entonces, aquí no voy a complicar el esquema, nada más. Esto viene del ciclo de las pentosas, pero lo que me interesa es obtener los electrones de este hidrógeno. Por eso es que este NAP se convierte a NAP, y estos electrones, vean acá que queda cargado positivamente, y los electrones los hago fluir por este GP91. Por eso decíamos,
¿de dónde obtengo todo esto? Pues a final de cuentas de la glucosa, y el neutrófilo, si no tiene glucógeno, tampoco puede destruir eficientemente porque no puede obtener estos electrones si no tiene energía, aparte de que no camina. Entonces, esta es la razón. Estos electrones los hago fluir y dos electrones unidos con el oxígeno me van a formar el famoso anión superóxido por esta maquinita. Pero vean que está hacia adentro del gránulo, y cuando el gránulo se fusionó pues queda hacia adentro del fagolisosoma. Entonces este anión superóxido, todos los que están en amarillo son las sustancias más importantes para destruir bacterias, sobre todo piógenas. Y las no piógenas se destruyen más fácil con estas. Entonces este es el anión superóxido, que además por otra enzima que viene en esos gránulos, pero ahora en los secundarios del neutrófilo, tenemos a la, no, perdón, en los primarios también vienen estas, a la superóxido dismutasa, que en presencia de dos moléculas de agua va a convertir este anión superóxido a peróxido de hidrógeno. Y este peróxido es de las sustancias más importantes para destruir bacterias, lo que acabo de decir al inicio. Y si esto no fuera suficiente, en presencia de álidos como el cloro, la mieloperoxidasa del neutrófilo, que también está en sus gránulos primarios, va a convertirlo a ion hipocloroso, o le quito el H, será hipoclorito, y también esta sustancia es muy poderosa para destruir a las bacterias. Y de aquí hay más del mismo peróxido de hidrógeno por la reacción de Haber-Weiss y la de, ¿cómo se llama? La de Fenton, podemos obtener esto. Más radicales oxidrilo, o por la vía de la sintetasa de óxido nítrico, que no la hemos revisado, sobre todo la del leucocito, pues me va a producir junto con el anión superóxido estos peroxinitritos que me sirven también para dañar lípidos, todos en general que llamamos radicales libres, como ya vimos en el video de hemocromatosis. Estos radicales libres se pegan al DNA, se pegan a proteínas, a lípidos, glucolípidos, etc., y me destruyen de esta manera a la célula, en este caso dañando su sistema enzimático de obtención de energía de las bacterias. Pero estas también le hacen daño al tejido inocente. Entonces, la lógica, no voy a mencionar todas estas hasta que hablemos de más profundo, pero estos esquemas ya los hemos visto con otras generaciones. Tenemos deficiencia de cada una de estas y tenemos el lugar descrito en qué cromosoma están, la más común de las más comunes. Nosotros ya llevamos dos pacientes que tienen defecto en alguna de estas, no se fusionan, no forman, todo esto es lo que llamamos fagocitoxidasa, y es para lo que me sirve. Entonces, estos pacientes tienen infecciones repetidas, sobre todo por piógenos o por cándida, sobre todo los que tienen deficiencia por infecciones de cándida, generalmente tienen deficiencia de mieloperoxidasa. Pero con estas matamos muchas de las bacterias, pero parece ser que en cándida es importante formar hipocloritos, puesto que los pacientes que tienen deficiencia de esto también tienen infecciones repetidas por cándida, o los que tienen deficiencia de la vía de interleucina 17 que no reclutan neutrófilos, es otra razón. Y otra razón para los bacteriólogos conocer que cándida, aunque es hongo, se comporta como piógeno, y la clínica lo dice todo. Todas las infecciones por cándida en esófago, por ejemplo, todas se ven de color blanco o forman esto que llamamos pus, que no son más que cúmulos de neutrófilos. Ahora, hay piógenos. Si esto fuera un macrófago con este mismo sistema, pues el piógeno, nosotros tenemos catalasa en nuestros tejidos para disminuir esta afección al tejido inocente o sano de alrededor del proceso infeccioso, pero las bacterias piógenas, aparte de que tienen esa cápsula y no se dejan fagocitar, si una vez que son fagocitadas, producen catalasa e inhiben a la sustancia principal de la cual derivan los peroxinitritos, etc., o estas otras. El anión sí lo vamos a producir, pero al inhibir, el piógeno produce catalasa, inhibe a esta, y por eso es que, aunque el macrófago fagocite bacterias piógenas,
pues no las puede destruir eficientemente como el neutrófilo. Esta es una razón más para no repetir lo de agudo y crónico, nada más porque dice el libro. Entonces, ¿cómo le hace el neutrófilo para así poder matar bichos con esta propiedad? Este, por ejemplo, vean que es un macrófago, pues tiene este sistema, lo que acabamos de explicar, pero esta catalasa inhibe la formación de peróxido de hidrógeno, o inhibe ese peróxido de hidrógeno. Y es el experimento que hacemos con la papa tradicional y le ponemos agua oxigenada, detoxifica y por eso se forman burbujas si mezclamos agua oxigenada con papa cruda, porque la papa tiene catalasa y es lo que la reacción la podemos ver. Pero en las bacterias les sirve para impedir este daño por oxidación a su sistema enzimático de obtención de energía. Pero vean aquí la diferencia con el neutrófilo, voy a cambiar y el neutrófilo es exactamente lo mismo, pero el neutrófilo como va a morir en el proceso, tiene más máquinas de estas en sus gránulos, que a la hora que aunque estos bichos produzcan catalasa, es muchas veces más superior, vamos a decir, o muy superior a la catalasa del microorganismo, la producción de peróxido de hidrógeno y por eso la célula especialista en matar microorganismos piógenos es el neutrófilo, no porque haya inflamación aguda y crónica. Y es por eso que el neutrófilo sí daña a los piógenos, pero muere con ellos. Y aquí tenemos la diferencia. El neutrófilo, este es una cándida, este las va a destruir, pero se muere el neutrófilo. Por eso tenemos 60-70% en la biometría hemática, porque decíamos que es una sola bala. Estos no vemos tanta monocitosis, sobre todo en una infección piógena, porque una razón, estos se dividen en el tejido y cuando, por ejemplo, yo tengo neutrofilia y a las pocas horas tengo monocitosis, porque estos más que ir a destruir a la bacteria piógena, van a recoger los cadáveres de los neutrófilos que fallecieron ahí. Entonces, esta es otra razón para la interpretación de las biometrías hemáticas en este contexto, obviamente. Y el macrófago va, aunque fagocita mayor cantidad, no las puede destruir eficientemente como lo hace el neutrófilo, pero me sirve porque este sí presenta antígenos de microorganismos piógenos a lo que veremos en sistema inmune, a diferencia del neutrófilo que no lo hace porque muere en el proceso. Hay más razones aquí, pero no me voy a detener. Entonces aquí vemos, todos estos son neutrófilos, están desenfocados porque tratábamos de enfocar las cándidas. Aquí vemos las hifas y las esporas, que son estas pequeñitas. Entonces, esto ya lo hemos visto más a detalle. Aquí vemos las esporas del lado izquierdo y del lado derecho las hifas de cándida. Aquí incluso vemos un macrófago otra vez en acción y estos son neutrófilos rodeando la hifa. Vean cómo desde aquí la empiezan a rodear para poder destruirla. Pero vean el macrófago, tiene un montón de esporas dentro, pero no les puede hacer gran cosa a diferencia de los neutrófilos que estallan ahí y destruyen. Y vean un proceso, vean las vénulas en un proceso infeccioso. O sea, aquí sí, en una biometría hemática es lógico porque tanto el compartimento marginal como en la vena de donde yo tomé la muestra, pues sí van a estar aumentadas estas células. Pero ya dijimos que en un proceso más grave se salen tantas al tejido que no las mido en la biometría y tengo leucopenia. Pero les pongo la foto para que vean cómo toda la luz de la vénula y esta también está atascada o llena de neutrófilos. Todos esos son neutrófilos y aquí estamos ante un proceso piógeno. De hecho, aquí están afuera ya. Aquí vemos uno, dos. No me quisiera tardar con esto, pero ahí después lo revisan, ¿no? Pero sobre todo para quienes no estamos tan familiarizados con la histología. Y aquí a más detalle, ya actuando, estos que se alcanzan a ver todavía están apenas en el proceso, pero los de fondo ya estallaron o se están muriendo por este estallido respiratorio, pues. Y estos que vemos aquí, podríamos ver, no sé si ven estos pelitos, que esa es la famosa anetosis, cuando empiezan a vomitar todo su contenido, exocitar, pues, y se funde su cromatina con todo esto que vemos acá. Entonces,
Esta es la razón. Ya después les voy a pasar más ejemplos en el momento en que están actuando, pero ahorita nos vamos a enfocar sobre todo a la fagocitosis. Y aquí vemos dos neutrófilos muy claros y un macrófago formando estos futuros pseudópodos porque se dirigen ahora a recoger los cadáveres de los combatientes y no tanto a destruir al microorganismo biógeno. Por eso es que en los libros de patología ponen la gráfica del edema, luego la gráfica de los neutrófilos y luego el pico de los macrófagos. Pues sí, pero y de ahí viene la confusión quizá de decir que primero se elevan los neutrófilos y luego los macrófagos. No se dan cuenta que lo único que están describiendo es un proceso biógeno rutinario de todos los días, ¿no? Vil y vulgares, pero bueno, esto se va a seguir diciendo mientras nosotros mismos no lo queramos cambiar. Aquí vemos el macrófago ya, el que ya hemos activado y se ve muy bien todos estos pseudópodos o estas prolongaciones y las vacuolas. Y el problema de esto me sirve muy bien para destruir microorganismos de proliferación intrafagosómica, pero el colmo de todo esto es la hiperactivación. Si esto yo no lo regulo, este es el núcleo del macrófago, todo esto es el macrófago, pero veamos que tiene neutrófilos adentro, linfocitos, puede tener eritrocitos, ya les he mostrado hemofagocitosis, ahora les quiero mostrar la heterofagocitosis o leucofagocitosis. Y acá vemos otro enorme macrófago, después cuentan las células que ya tiene aquí adentro. Aquí lo puse para decir que vienen y recogen los cadáveres de los neutrófilos, pero realmente en el síndrome de hiperactivación del macrófago es lo que vemos. Este es el núcleo del macrófago. Y vean cómo contiene todo tipo de células, ¿no? Y acá hay neutrófilos que todavía están actuando contra estos microorganismos. Entonces, esa es la lógica de la fagocitosis y para no hacerlo muy largo aquí lo voy a dejar y en la unidad número 6 de aprendizaje revisaremos este tema de causas de la inflamación crónica y aguda, pero no esta aguda y crónica que conocemos todos, sino procesos inflamatorios de mucho tiempo de evolución o de poco tiempo de evolución, que tanto estos tienen macrófagos o linfocitos, aunque sea agudo, y viceversa, aunque sea crónico, estos tienen neutrófilos, que es lo que vimos en la primera plática, pero ahora ya con fotos. Entonces aquí lo dejamos, gracias.